¿cómo estás? Hace algunos días abordé en Punto de Vista el tema de cómo dialogar con los hermanos separados, con los evangélicos, ¿no? Y a raíz de eso, una persona escribió señalando si es que yo podía explicar cuál debería ser la actitud frente a los ateos, ¿no? Y cómo hablarle a los ateos, sobre todo porque esta persona que escribió reconoce que tiene personas que ama, familiares que ama, dentro de un régimen ateo, y en consecuencia quieren ver cómo acercarse a estas personas y cómo dialogar con ellas para acercarlas a la fe. Lo primero que hay que decir es que el ateo no es lo mismo que el agnóstico. El agnóstico, y algún día en Punto de Vista abordaremos este tema del agnóstico, el agnóstico cree que el tema de Dios es irrelevante, o sea que él es un tema que él no puede resolver y que en última instancia tampoco requiere ser resuelto porque precisamente cree que el tema de Dios no es un tema importante. Para la vida social, para la vida pública, para la vida personal, moral, no es un tema importante. Pero ¿qué cosa sucede? Que el ateo sí considera que el tema de Dios es importante y decide resolver el tema de Dios diciendo Dios no existe. Es decir, por lo menos toma una postura. Se calcula que el número de ateos en el mundo puede llegar al 0.9% de habitantes del mundo. 0.9%. Y algunos creen que esa cifra puede estar incluso un poco elevada, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se le dice a un ateo? Un excelente apologista católico norteamericano, Mark Shea, escribió una serie de respuestas a los argumentos de los ateos, sobre todo porque recientemente 3 ateos norteamericanos han escrito 3 libros sucesivos agrediendo con todos los argumentos que puedan e incluso sin argumentos a todos los creyentes de cualquier religión, especialmente a los cristianos, y reafirmando que en la realidad el ateísmo es la única postura verdaderamente científica, racional, etc. Lo que demuestra Shea es que estas posturas no tienen nada de racionales, que se basan en 2 cosas. Primero, en una interpretación bien caprichosa de hechos científicos o de aplicaciones de la ciencia, en primer lugar, y en segundo lugar, en ridiculizar la postura de los cristianos diciendo que los cristianos creemos en algo que no creemos, ¿no? Por ejemplo, estos personajes escogen algunos pasajes bíblicos, incluso algunos que son de parábolas, es decir, que se sabe que no existieron, ¿no? Sino que simplemente fueron contados por Jesús o por algún otro personaje bíblico como una anécdota ilustrativa. Y ponen como ejemplo de cómo los católicos o cómo los cristianos en general pueden creer en estos pasajes cuando está demostrado que no sucedió. Hay muchas cosas que nosotros no creemos que sucedieron, sabemos que no sucedieron, ¿no? Sabemos que son relatos, sabemos que el pasaje del hijo pródigo no fue un pasaje real, sino que fue una parábola contada por Jesucristo para graficar el amor que Dios le tiene a los seres humanos, ¿no? Entonces, estos ateos buscaban argumentar en contra de cosas que nosotros no sostenemos, ¿no? Es como alguien que quiera dispararme a mí y le dispare a un edificio del costado, o sea, apuntó para otro lado, no tenía nada que ver, ¿no? Y uno de los puntos de Shea es cómo existe una resistencia racional a aceptar argumentos que son sumamente sencillos. Ponía un ejemplo que me parece sumamente interesante. Ustedes recordarán, probablemente o hayan oído hablar del el famosísimo milagro del sol danzarín o el sol bailarín de Fátima. Los 3 pastorcitos que estaban recibiendo muchas presiones de los ateos, de los masones y agnósticos del lugar en Cobadiria, reciben de la Virgen una promesa que en el mes ellos comenzaron a ver a la Virgen en mayo y que en septiembre u octubre, no recuerdo bien y les pido perdón por esta falta de precisión, la Virgen iba a mostrar un fenómeno extraordinario. Y los niñitos comenzaron a anunciar esto, comenzaron a anunciarlo, la gente comenzó a pasarse la voz. Total, una multitud, en una época donde el agnosticismo y el ateísmo estaban muy de moda, una época muy anticlerical en Portugal, una cantidad importante de ateos presentes vieron
este fenómeno del Sol danzarín. Primero crecer de tamaño, comenzar a girar sobre su eje, cambiar de color, lanzar lenguas de colores. No voy a detenerme en este fenómeno que está completamente registrado y que han tratado de investigar meteorólogos, personas especialistas en astronomía, etcétera, etcétera, ¿no?